Bienvenidas, bienvenidos a la sesión número 7 de Product Management Verano Austral 2024, donde hoy veremos métricas de producto. Mi nombre es Raúl Elaga Díaz y ahora estamos en febrero del 2024. Lo que veremos hoy es, bueno, como siempre, una breve introducción personal. Después vamos a ver muy brevemente lo que hemos visto en las sesiones pasadas. Y después entraremos de lleno a cuáles son las cosas que nosotros entendemos por métricas de producto. Y después vamos a tomar un poco de perspectiva para poder analizar eh, un poco más en detalle qué es lo que nosotros esperamos, qué es lo que nosotros buscamos de trabajar con métricas. Y después lo vamos a complementar con varios desafíos de métrica y analytics que suelen estar presentes en el trabajo con Metrics y Analytics. Y junto con todo eso vamos a ver una manera de aplicarlo a tu propio producto y después vamos a ver brevemente lo que se viene. Bueno, mi nombre es Raúl Lega Díaz, soy rancagüino, ingeniero civil matemático, ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile, especialista en Product Management, diseño y producción de videojuegos, con experiencia en videojuegos, fintech, computación científica y consultorías. He trabajado y vivido en varios lados, juego mucho Mario Kart, pero no soy tan bueno y me encanta aprender idiomas. Entonces, previously on Product Management, habíamos visto como toda la serie de cosas que suelen estar descritas en las diferentes descripciones de trabajo, de responsabilidades, objetivos, etcétera. Y determinamos que el factor común para todas estas cosas es la toma de decisiones. Y después vimos en la sesión de Discovery, eso fue lo primero, como la introducción, y después en la sección en la sesión de Discovery abordamos los principales riesgos que uno busca trabajar, acotar en el proceso de Discovery, que los podemos plantear como estas cuatro grandes preguntas. Si acaso podemos desarrollar lo que estamos pensando, no será valioso, le será valioso al cliente y podrá usarlo. Y vimos algunos frameworks para poder trabajar estas cosas, algunos que tienen como un poco de herencia industrial y cómo esto se va actualizando basado en algo de bibliografía. Y vimos también un poco más en detalle el Opportunity Solution Trees. Para después ya pasar a la sesión de diseño, donde vimos cómo diseñar mucho más en detalle una propuesta de valor basada en un perfil del cliente. Y también lo complementamos con lo que es el diseño de servicios para pensar no solamente como la propuesta de valor de un producto puntual, sino que todo lo que implica trabajar el diseño de un servicio, una experiencia completa de usuario. Y lo hemos también complementado en lo que es el diseño, con lo que es el diseño experimento y que se vincula un poco ahí con Opportunity Solution Trees. Y después ya pasamos a la parte de cómo llevar esto a requerimientos concretos para trabajar con un equipo de desarrollo. Y vimos ahí algunas cosas relacionadas con los Product Requirement Documents, los documentos de requisitos, cómo se relaciona con algunas cosas de ingeniería de software y lo pusimos en el contexto un poco más amplio de cómo se trabaja en general en en cualquier empresa, casi cualquier empresa de desarrollo de algún producto. Y después hicimos un doble clic específicamente con lo que son los user stories, basada en otra bibliografía de user story mapping, y cómo es que uno busca diseñar y trabajar estos documentos. Después vimos en la sesión de estrategia distintas definiciones de lo que es el contexto más amplio de una estrategia y a través de ese análisis pudimos determinar cuáles son, por ejemplo, como las principales aristas con las cuales uno puede definir una estrategia de producto en el contexto de una startup y también de una scale-up, y cómo ambos conceptos los podemos llevar a estos conceptos que vimos en la sesión de documentos, en lo que significa una definición de hecho, el definition of done, y el validation criteria para considerar que una estrategia está bien definida y por lo tanto también es efectiva. Y eso lo relacionamos con una manera un poco más gráfica de cómo trabajar la estrategia, que después lo ocupamos para poder empezar a entrar en lo que significa la priorización.
fue la sesión de la semana pasada, y empezamos a ver, bueno, cómo son algunas de estas distintas nociones de valor y de costo, complejidad en las cosas que nosotros podemos trabajar. Vimos algunos frameworks un poco más en detalle de cómo uno puede calcular como ciertos puntajes a muchas de las iniciativas que quiere trabajar para poder priorizarlas. Vimos dos enfoques que son relativamente similares. Y después nosotros expandimos esta noción de estos scoring considerando una noción de urgencia que se pudiese hacer cargo de una manera muy accionable de muchas de las cosas que son parte de la realidad y del día a día del trabajo, pero nos queda pendiente igual el poder decir, bueno, si pudiésemos nosotros definir una noción mucho más detallada, rica de lo que es el costo y el valor de las cosas que hacemos o potencialmente hacemos, qué es lo que implica. Y ahí, bueno, empezamos a tocar un poquito el tema de Analytics, que es lo que nosotros vamos a ver ahora en esta sesión. Entonces, ¿qué son las métricas de producto? Si nosotros vamos al World Wide Web y empezamos a buscar, por ejemplo, qué es lo que hay, uno puede encontrar, por ejemplo, de la gente de Product Plan tiene esta como pirámide de las métricas de los productos SaaS, de los productos Software as a Service, donde, por así decirlo, los ponen en una jerarquía las distintas métricas y trabajan bajo el framework de lo que suele llamarse una estrella del norte, una North Star, que es bastante típico de decir, para poder simplificar las cosas, el poder alinear muchos de los esfuerzos bajo alguna métrica que sea como la más importante. Y con eso, por así decirlo, subordinar todo el resto de las distintas cosas que podemos medir, gestionar, etcétera. Y por lo tanto, decir, bueno, si por lo menos miramos este número y todos lo alineamos con mejorar ese número, entonces vamos a poder trabajar de alguna manera y lograr ciertas cosas. Y el resto de las distintas cosas que uno puede como encontrar, medir, bueno, se subordinan dependiendo del producto, con algunos criterios, con algunas consideraciones bajo esa estrella del norte. Otra forma de ver este tema del analytics, que es bastante recurrente, cuando consideramos las cosas como un funnel, como un embudo de ventas, en donde eh, se conoce por su sigla en inglés como el R framework, principalmente porque son como tiene las dos A de Acquisition, Activation, y después 3R con Retention, Referral y Revenue, y la G es para ponerle como simplemente que es como de piratas. Y, y cada una de las etapas de este embudo, de este funnel, busca medir específicamente ciertas métricas relacionadas con algunas preguntas clave de lo que es el ciclo de vida de los distintos, desde potencial usuario hasta cuando ellos son usuarios y que están eh, pagando y teniendo engagement con tu producto. Entonces, primero es como en la parte de acquisition, es cómo los clientes nos encuentran, cuán efectivamente lo logran hacer. Una vez que lo encuentran, cómo pasan de, ok, estoy aquí y estoy usando el producto, estoy teniendo un engagement básico y que, por ejemplo, en muchos casos requiere el poder crearse una cuenta, el poder empezar a usar el producto, etcétera. Después está el retention, que una vez que pasaron como la primera experiencia de usuario, cuán rápido, cuán efectivamente esa gente logra quedarse y sigue ocupando el producto. Si, por ejemplo, tiene una tasa, o sea, una capa de servicio que es gratuito, eh, cuánto ocupan esa capa de servicio que es gratuito y cómo eso se compara con la gente que está realmente pagando. Y después, por ejemplo, en algunos casos aplica cuando tienes, por ejemplo, productos que tienen algún componente social o una interacción con otra gente que tiene un referral, por ejemplo, como los clientes están contándole a otras personas de tu producto. Por ejemplo, es de forma natural cuando en un producto de mensajería, por ejemplo, la primera vez que cada uno de nosotros bajó WhatsApp, uno lo baja y dice, bueno, ¿quiénes son mis contactos que están ahí? Y la gente que
eh, no está en WhatsApp, uno la invita y le dice como, bueno, súmate a esto. Pero hay otros productos en donde, por ejemplo, tiene una componente de ese estilo, pero que no necesariamente son tan ubicuas como, o ubicuos como WhatsApp. Por ejemplo, ejemplos clásicos son, hay varias aplicaciones que te permiten dividir los gastos de un grupo que, por ejemplo, suele compartir gastos, como por ejemplo un grupo de amigos, un grupo de colegas que salen a comer, salen a tomar o hacen algún gasto común. Hay varias aplicaciones que permiten eso y, por ejemplo, a veces pasa que si tú nunca escuchaste esa aplicación, tienes que, bueno, bajarla, pero una vez que ya la bajaste y la conociste, como que pasa a ser tu default. Hay gente que, tengo un par de amigos de hecho, que tienen como varias de estas aplicaciones porque tienen como distintos grupos de personas con los que comparten gastos, etcétera. Entonces ahí también hay una etapa de sumar gente a ello. O también, por ejemplo, cuando uno entrega cupones, invites con eh, de algún servicio que es como transaccional, también puede estar como dentro de esa etapa. Y finalmente lo que es el revenue, que es como uno está ganando plata con esto, que por ejemplo, dependiendo del modelo de negocios de la aplicación en particular, puede tener distintas aristas. Por ejemplo, si es un servicio de suscripción en donde uno está como constantemente pagando un precio fijo y después simplemente tiene su engagement y se olvida. O cuando, por ejemplo, la capa de servicios es como relativamente gratuita y uno puede hacer algunas transacciones con el producto y ahí obtener distintas cosas. Por ejemplo, acá en Chile hay una aplicación que se llama Auto, AWTO, con la cual uno puede arrendar un vehículo de una amplio espectro de vehículos, desde city cars hasta algunas camionetas, etcétera. Y eso uno los puede arrendar por minuto. Y una vez que uno, por ejemplo, en el Activation, uno tiene que hacer, bueno, un montón de cosas porque, por ejemplo, te piden la licencia de conducir y algunos datos, etcétera. Pero una vez que un usuario está activado, el- la experiencia es a priori gratuita y uno simplemente busca algún auto cercano que están en distintos lugares de la ciudad, en Santiago y Viña del Mar. Y, y uno después, cuando encuentra un auto, ahí toma una experiencia de cómo ingresar al auto y ocupa el auto, lo puede dejar en otro lado de los distintos estacionamientos que tiene la aplicación en la ciudad. Y después eso tiene un cobro y se cobra la tarjeta de crédito que uno tiene asociada al servicio. Entonces, por ejemplo, la experiencia en general es gratis. Uno puede pagar una suscripción que hace que la tarifa sea un poco más baja, etcétera. Y tiene también, por ejemplo, la última vez que vi, tenían un referral donde uno puede invitar a un amigo y obtiene, por ejemplo, descuento en algunos viajes posteriores. Pero la pregunta del revenue ahí es distinta porque, por ejemplo, no es una suscripción a priori, o sea, hay una suscripción, pero es complementaria. Es como la experiencia en general se presta para que la gente diga, sí, sabéis que en algunos casos no me conviene tomar transporte público ni Uber, sino que me conviene auto. Y uno puede aplicar este framework de distintas maneras para trabajar eso. Y, por ejemplo, hay algunos detalles adicionales que uno puede encontrar, que se me olvidó colocar la referencia, pero esto de un gráfico de la gente de Mixpanel. El, uno, dependiendo de las distintas etapas, por ejemplo, ahí está Reach, Activation, el uso, Engagement, Retention y algunas preguntas más específicas de negocio. Dependiendo de, el tipo de producto, hay algunas preguntas o métricas que pueden ser distintas, con distintas ventanas de tiempo de relevancia, con distintas consideraciones de cómo uno las quiere entender, etcétera. Y esto, bueno, puede volverse rápidamente mucho más rico cuando uno, por ejemplo, considera los típicos dashboards, que es algo que, por ejemplo, uno suele encontrar en algunas cosas de analytics, donde existe, por ejemplo, no solamente un conjunto de métricas, así como con sus definiciones y sus respectivos números, sino que estos están desplegados en algunos gráficos con distintas opciones, que por ejemplo aquí nosotros vemos eh, una pequeña distribución como un set de histograma, pero visto verticalmente, con un par de gráficos de torta y con otro gráfico que muestra unas cosas relacionadas con geolocalización, como
eh, la churn rate, la tasa a la que la gente deja un producto desagregado, por ejemplo, por estado, etcétera. Y uno busca en estos dashboards involucrar distintos elementos de la data dentro de una vista completa que permita, por ejemplo, entender varias cosas al mismo tiempo. Esto es algo también que es típico de todos estos esfuerzos de analytics cuando uno los ve, por ejemplo, un poco más amplio y considerando mucho de lo que ofrecen las herramientas disponibles, etcétera. Pero si empezamos a ver, bueno, pero ¿y cómo se relaciona esto con donde nos quedamos en la sesión pasada, donde es cómo se relaciona con lo que es la priorización? Empezamos a ver, bueno, pero esto se puede volver rápidamente muy complejo, muy complicado. Entonces, dentro de todo este mar de cosas que nosotros podemos encontrar en la World Wide Web, vamos a tomar un poquito de perspectiva, como solemos hacerlo acá. Entonces, veamos. Eh, Tomemos perspectiva con lo que nosotros hemos venido haciendo hasta ahora, en lo que es este como gran paseo introductorio de todo lo que significa Product Management en general. Nosotros en la primera sesión, casi como que si pudiésemos resumirlo en una idea, eh, es el tema de la toma de decisión. O sea, Product Management, bueno, es obviamente una disciplina muy grande, etcétera, pero un elemento que subyace siempre a muchas de las cosas relacionadas con Product Management es decisión, entonces una idea que hay que tener en cuenta y mantenerlo ahí, vamos a ponerlo en un post-it fijo. Y estas decisiones son para poder ponerlas en este ciclo que viene inspirado por las metodologías ágiles em, que tienen la premisa de que uno construye cosas para poder medir el efecto de, de lo que hace y poder con ello aprender algunas cosas que le permitan incorporar nuevos insights, nuevos aprendizajes dentro de lo que uno decide construir. Y eso está complementado desde el punto de vista de lo que significan las acciones con las decisiones que permiten como sostener ciertos niveles de trabajo y ir cumpliendo ciertos mínimos que permitan también al mismo tiempo validar nuevas ideas o descubrir nuevas cosas que uno está explorando. Entonces, esto también es una idea de fuerza que hay que tener en cuenta. Y como vimos en la sección previously de este video, de esta sesión, estábamos en la sesión de Discovery. Uno siempre tiene presente lo que son los distintos riesgos de desarrollar un producto de cara a los clientes, que son riesgos que de alguna manera eh, uno no termina de explorar o no son relativamente estáticos eh, en el poco tiempo que uno puede darse, sino que, por ejemplo, pueden hacer esfuerzos relativamente continuos y por lo tanto también hay que tenerlo en cuenta. Y cuando vimos el diseño de propuestas de valor, vimos, por ejemplo, como los distintos trabajos para los cuales un cliente puede contratar un producto o servicio. Y esto está basado en los alivios que nos trae a los distintos dolores que podemos tener o los beneficios, eh, los, los efectos positivos de tener algo puntual con lo que estamos utilizando el producto o servicio. Y eso pueden, de alguna manera, rankearse por importancia y severidad, pero muchas veces esto está de nuevo mediado o subordinado a ciertos niveles de incerteza, incertidumbre o de relaciones respecto a lo que significa el valor o la importancia relativa entre todo esto, que son difíciles de entender y por lo tanto eh, uno puede tener, por ejemplo, una idea general, pero a medida que va trabajando muchas de estas cosas, va aprendiendo constantemente cómo
esta imagen que uno puede tener conceptual en un principio puede ir cambiando y creciendo en el tiempo. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y que no solamente se trata del diseñar una propuesta de valor para un trabajo con el cual el cliente contrata un producto, sino que involucra todo un servicio, que al final hay toda una experiencia de usuario eh, con un cierto producto o servicio que va más allá del happy path, digamos. Entonces también es algo que hay que estar atento y tenerlo en cuenta. Y si reconsideramos, por ejemplo, cuando vimos la sección de requisitos de producto, vimos esta manera, por así decirlo, de ordenar las distintas etapas del ciclo de desarrollo de productos, junto con las distintas áreas que pueden estar involucradas en una empresa para trabajar y que existen, por así decirlo, distintas cosas en las cuales cada una de estas áreas eh, provee un input o algo que hacer que es relevante a alguna de estas etapas. Y eso, por así decirlo, define los aspectos de los documentos que uno puede trabajar. Pero muchos de estos esfuerzos, muchas de las cosas que uno está haciendo en cada una de estas etapas, por cada una de estas áreas de la empresa, está sujeta también a tener algunos elementos que uno podría querer medir. Entonces, estos elementos que uno quiere medir están presentes no solamente desde el punto de vista de producto, en lo que pueden ser en las distintas etapas del ciclo de desarrollo de producto, sino que considerando, como vimos en la sección en el post-it anterior, lo que es la propuesta de valor integral y el servicio integral que uno presta, esto tiene una cobertura que permea a toda la organización. Entonces, eso es algo que uno tiene que también tener en cuenta. Y como vimos en la sesión de estrategia, mucho de lo que nosotros podemos hacer dentro de todo este espectro de posibilidades es gigantesco y por lo tanto uno busca poder enfocar muchas de las cosas que hace con algunas herramientas conceptuales eh, que están definidas y codificadas dentro de la estrategia para poder navegar lo que significa mucho de lo relacionado con la incertidumbre de algunos aspectos de mucho de lo que estamos trabajando que no conocemos, eh, y también la validez de nuestra hipótesis a priori de lo que estamos haciendo. Entonces, eso también está mediado y soportado en distintas medidas por muchas cosas que nosotros podríamos querer medir. Y como vimos en la sesión de priorización, eh, al final se trata de, bueno, si pudiésemos tener una noción del costo y del valor de lo que hacemos, junto con algunas otras cosas que dependen bastante de nosotros, podríamos ordenar y rankear las cosas que nosotros queremos hacer, junto con ciertas definiciones estratégicas. Entonces, evidentemente, todo esto tiene que estar de alguna manera relacionado con esto de poder medir. Entonces, junto con todas estas ideas fuerza, eh, tomándolas de manera conjunta, eh, nosotros podemos decir, bueno, la idea es que nosotros, desde un punto de vista de producto, podamos tomar decisiones para poder aprender a gestionar distintos riesgos lo que significa también el diseño de productos y servicios de una forma colaborativa con todas las distintas áreas de una empresa, de una forma estratégica y bien priorizada en todo lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si nosotros tomamos todos estos elementos que desde el punto de vista de producto y que esencialmente o sea, se trata de tomar decisiones para lograr muchas cosas de cierta forma que están en general soportados de una u otra manera por esfuerzos de analytics. Entonces nosotros podemos tomar todos estos elementos y decir, bueno, todo esto debe configurar como eh, un criterio con el cual nosotros podemos decir lo que nosotros vamos a trabajar desde el punto de vista de analytics es
lo que necesitamos. Entonces, nosotros podemos crear un definition of done de lo que significa nuestra propia especificación de trabajar con Analytics. Entonces, por ejemplo, en el primer elemento que podemos tener en cuenta para un definition of done es, eh, como partimos hablando de decisiones, es, bueno, ¿qué es lo que decidimos con esto? O sea, podemos tener muchas definiciones, muchas herramientas, muchos dashboards, muchas cosas, pero si tomamos nuestros elementos y los queremos pasar por un sedazo para saber si nos están sirviendo de una manera adecuada, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que estamos decidiendo con esta pieza de información o con este elemento particular, con este dashboard, etc. Entonces, de una manera relativamente general, vamos a tomar todo lo que sean los esfuerzos que existen dentro de tu propio producto y organización respecto a Analytics y tenemos que llevarnos a la pregunta de qué es lo que decimos con esto y empezar a identificar cuáles son las decisiones que pueden estar subyacentes en muchas de las cosas que están ahí. Y como buscamos validar muchas de las cosas que nosotros estamos diseñando, o sea, nosotros nos hacemos una idea de las cosas son así, así, los clientes les puede gustar esto, creemos que esto es doloroso, etcétera. Nosotros vamos a ir con una hipótesis a obtener un feedback de parte de los usuarios y de parte de los clientes respecto a algo que nosotros estamos definiendo o diseñando o trabajando, construyendo. Entonces, la otra, el otro pilar fundamental dentro de lo que podemos considerar como un definition of data analytics es preguntarnos, bueno, estamos validando algo, hay algún, cuáles son las hipótesis que están detrás de esto que nosotros estamos midiendo. O sea, aquí hay una definición escondida, a veces subyacente, de una cierta hipótesis, seamos más explícitos. Y la idea de ello es que muchas de las decisiones, de las cosas que vamos validando, es lo que va alimentando el ciclo de que nosotros vamos construyendo. Y bueno, yo ahí, adelantando un poco, digo, bueno, dado que la premisa que nosotros estábamos hablando, de todas las cosas que podemos hacer o los contextos en los que suceden estas decisiones para poder aprender a hacerlas bien de alguna manera, voy a decir, sabéis que al medio tiene que estar aprender dentro de lo que puede ser este diagrama de Venn. Entonces, ¿cuáles son las otras cosas que deberían estar en cuenta? El tercer pilar es si descubrimos algo, porque como tenemos este elemento de discovery, donde nosotros estamos gestionando riesgos, y también, por ejemplo, cuando nosotros consideramos aspectos estratégicos, hay bastante incertidumbre respecto a lo que significa como el horizonte de lo que nosotros estamos viendo y algunas cosas que pueden estar como aledaños. O sea, hay una pequeña distinción entre lo que significa descubrir algo y validar algo, porque por ejemplo la validación es cuando uno dice, yo tengo como esta idea a priori y voy a ir a medir si es que la idea está correcta o no. Pero muchas de las gracias que nos permite trabajar con Analytics es que cuando pasan muchas cosas en las cuales nosotros estamos midiendo cosas o midiendo elementos de esas cosas, nosotros podemos también descubrir muchas cosas nuevas que emergen de lo que significa trabajar con los datos. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo muchas de las cosas que pueden estar relacionadas con nuestra plataforma, nuestro trabajo de Analytics, también tenemos que preguntarnos si acaso tenemos el potencial de descubrir algo, porque por definición uno no sabe a priori si es que va a descubrir algo, pero en lo que significa, por ejemplo, la relación de distintos elementos eh, de lo que uno está midiendo, uno puede encontrar algunas distinciones o algunas categorías que pueden ser de interés. Eh, por ejemplo, y es un ejemplo que suelo sacar a colación porque es muy bueno, que lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero un caso típico de, por lo menos lo que ha sido mi trabajo, cuando he trabajado con varios clientes que están trabajando con alguna aplicación móvil, una cosa
típica que uno quiere hacer al trabajar, por ejemplo, con los dos grandes sistemas operativos, Android y iOS, es que uno le gustaría ver en general las métricas, cualquier métrica, segmentadas por los usuarios que son de iOS versus con los que son de Android. Porque, por ejemplo, si el equipo con el que uno está trabajando es mucho más experimentado en Android versus iOS, y están usando, por ejemplo, algún framework en el cual eh, hacen como un export de Android a iOS, ninguno de ellos usa iOS, pasa, y tenemos que, por ejemplo, el testing que se hace no es tan riguroso, etcétera. eh, Puede pasar de que la experiencia que se desarrolla está mucho más cuidada en lo que significa Android, pero por la naturaleza del producto o servicio que está relacionado con la aplicación, la mayoría de la audiencia está en iOS. Y este ejemplo es de verdad. O sea, me pasó como con un equipo que tenía como este setup, en donde como 80% de sus usuarios usaban iOS. Eh, pero todo lo que era como el aspecto de desarrollo era como muy centrado en Android. Entonces, en este caso, ellos no tenían el problema de poder como segmentar ambos tipos de usuarios, ambas plataformas, porque una vez que hicimos como esos análisis, pudimos como ver claramente que había que ponerle un poco más de cariño a iOS. Pero, por ejemplo, hay otros equipos en donde de repente quieren hacer alguna priorización o hacer tomar alguna decisión de, por ejemplo, adoptar algún SDK, etcétera. Y se quieren hacer esa pregunta y no pueden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de todo lo que significa el tracking de los eventos, nunca consideraron el tema de plataforma. Y muchas veces, hoy en día, la mayoría de como de las herramientas que proveen Analytics o con las que uno puede trabajar, ya vienen con esto como un poco de cajón, o sea, como que ya viene incluido, etcétera. Pero cuando mucho del trabajo en mobile partió, o sea, estamos hablando de hace como 10 años atrás, eh, esto no era tan como fuera de la caja, off the shelf, como trabajar con muchas herramientas de analytics, y por lo tanto era típico en esa época, cada vez menos, pero era típico encontrarse con equipos que no hacían como la correcta categorización de la metadata de sus eventos para, por ejemplo, hacer esta distinción entre plataformas. Y así hay muchos ejemplos. O sea, está también, por ejemplo, la típica que es de países. Hay gente que se quiere hacer preguntas respecto a su usuario de dónde están ubicados y no preguntan en ningún momento la localización. Y muchas veces dentro de las plataformas de Analytics como que viene como más o menos gratis, pero no se guarda. Entonces, uno tiene que tener a priori como, si bien uno no sabe lo que puede descubrir, uno sabe cuáles son los territorios, por así decirlo, en los cuales se va a querer hacer preguntas de qué cosas puede descubrir. Como por ejemplo, me voy a hacer preguntas respecto a los países, me voy a hacer preguntas respecto a las plataformas, etcétera. Y mucho de eso está dentro de lo que es la metadata con la que uno dota a los eventos. Por lo tanto, eso tiene que estar como dentro del aspecto de incertidumbre, donde yo tengo incertidumbre y tal vez con la metadata y la desagregación de ciertas cosas yo puedo descubrir cosas. Entonces, eso, lo que uno puede descubrir y validar, son como los aspectos relacionados con medir. Y si recordamos, por ejemplo, el ciclo que vimos anteriormente, ahí hablaba, por ejemplo, de medir, construir para poder aprender y hacer esas cosas. Y uno dice, bueno, eh, entonces, ¿qué es lo que estaría como en la intersección de las cosas que nosotros descubrimos y las cosas que decidimos, pero que no validan algo? Y eso está muy relacionado con lo que estábamos hablando recién, que significa el lidiar con incertidumbre, que cuando uno tiene como grandes espectros de incertidumbre, muchas veces uno puede tomar decisiones muy relevantes que permiten enfocar los esfuerzos que uno hace. Y eso es lo principal, de poder trabajar con insight de las cosas que uno descubre y el tomar ciertas decisiones con ello.
es el poder enfocar, es el poder como descartar cursos de acción. Siguiendo el ejemplo que hablábamos de los países, algo que es típico es decir, por ejemplo, mi aplicación tiene presencia en Latinoamérica y la mayoría de los usuarios, o sea, vamos a partir, por ejemplo, con usuarios eh, en Latinoamérica que habla castellano y la aplicación está disponible, por ejemplo, solamente en castellano y español latinoamericano. Entonces, uno dice, bueno, si nosotros quisiéramos potencialmente ir a Brasil y supongamos que lo único que está en el camino, eh, usualmente no es así, pero supongamos que el principal obstáculo es si acaso hay que traducir la aplicación a portugués o no. O sea, si nosotros tenemos una aplicación que es como monolingüe, tendríamos que, por ejemplo, pasar a dar un soporte multilingüe y hacer como una constante actualización de lo que significan los contenidos de toda la aplicación eh, en este otro idioma. Entonces, por ejemplo, uno podría, dependiendo de los datos, determinar si es que hay potencial para agregar valor al traducir la aplicación a portugués o no. Y, por ejemplo, un escenario puede ser de que ya en la práctica existen muchos usuarios que están en Brasil y que son brasileros y que hablan portugués o gente que, por ejemplo, habla portugués en otro lado, pero ocupan, también hablan castellano, también hablan español y por lo tanto ocupan la aplicación en español. Y ahí uno puede decir como, si los usuarios que ya existen ocupan la aplicación en español, eh, ganaríamos una cantidad significativa de nuevos usuarios si es que la tradujéramos y sería como algo valioso para los clientes nuevos. Si hoy día nosotros encontramos algunos usuarios y que lo están usando en castellano, quizás como que se la banquen. Y si uno empieza como a hacer algunas pruebas, por ejemplo, algunos newsletters que están relacionados con la experiencia de usuario se empiezan a entregar en portugués, o por ejemplo uno saca como algunas piezas de contenido puntual, una landing page, etcétera, uno puede empezar a validar como progresivamente si es que hay demanda por potencialmente llevar el producto a portugués. Pero, por ejemplo, eso es como un caso en donde vale la pena hacerse todas estas preguntas y como indagar más. Y uno puede hacerlo crecientemente. Pero, por ejemplo, si uno encuentra que hoy día no hay ningún usuario eh, que sea brasilero y que a nadie le importa o que, por ejemplo, quizá la aplicación, el producto que tenemos es muy similar a alguno que ya existe en Brasil y la gente ya ocupa como un defecto, por defecto o ocupa otro producto. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿para qué? O sea, nosotros podemos enfocarnos en decir, ¿sabéis que no vamos a entrar a tener esa pelea? Ahí es discutible porque uno puede decir cómo es una profecía autocumplida si nosotros no tenemos, dado que no tenemos nada en portugués, por eso que nos estamos quedando fuera, y uno podría querer de alguna manera validar igual, por ejemplo, con alguna landing page, con algún experimento, eso ya es como bastante matizado. Pero para efectos de el punto uno puede decir, bueno, si no tengo ningún usuario brasilero, si nadie pesca la aplicación en brasilero en portugués, entonces bueno, no importa, nosotros nos vamos a enfocar solamente en Latinoamérica. Y uno puede tomar decisiones de ese estilo con mucho más sutileza, como muchos más matices, etcétera, cuando uno descubre cosas trabajando con Analytics. Entonces, así nosotros podemos tomar todo esto para poder, por así decirlo, pasarle un sedazo de definition of done a nuestros esfuerzos de Analytics. Y bueno, importante el foco porque con esto uno puede aprender de una forma mucho más efectiva y mucho más rápida cuando puede como enfocarse en menos cosas. Ahora vamos a hablar de desafíos de métrica y analytics. Un potencial problema, cuando uno dice como, bueno, ya, voy a tomar como todas estas definiciones eh, con las cuales empezar a decir, bueno,
son los criterios con los cuales vamos a considerar de que estamos trabajando con Analytics de una forma que podamos tomar decisiones, aprender, descubrir cosas, validar cosas. Pero si recuerdan de definiciones que digo, no basta con solamente tener un definition of done, uno tiene que tener un validation criteria y eso lo vamos a proponer, definir, emerger de muchos desafíos que están presentes en el trabajo con Analytics. Entonces, aquí estos son como un poco como de manera muy general. Obviamente no todas están presentes en todos lados, pero son cosas que suelen pasar y que pueden estar presentes en muchos equipos de una manera u otra, y, y que los cuales vamos a buscar abordar con una buena definición de validation criteria. Entonces, un primer desafío es que existe como solo tracking de eventos, pero no hay ninguna decisión, no hay experimento, no hay aprendizaje. O sea, todo lo que nosotros estuvimos hablando hasta ahora no existe. O sea, no hay ninguna definición de hipótesis, de expectativas de qué es lo que uno busca validar, qué es lo que uno busca aprender, cuáles son los riesgos que espera gestionar, cuáles son las decisiones subyacentes de las cosas que uno puede querer hacer. Pero puedo medir todo. Está todo medido. Cualquier cosa que pasa tiene un evento. Y incluso puede tener mucha metadata. Pero uno se llena de eventos y uno se llena de cosas y uno puede calcular muchas cosas y sacar muchos dashboards, pero si uno no está aprendiendo, no está tomando decisiones, no está haciendo experimentos, eh, la pregunta es ¿para qué? O sea, es como hacer una especie de teatro tenemos muchos números, pero, pero no están siendo ocupados para nada. Entonces, es un típico desafío, que como la existencia de eso y la expectativa de que con eso basta. Eh, Otro caso típico es que no existe ninguna actualización del trabajo y los insights están congelados en el tiempo. Típico que un producto, un servicio parte, por ejemplo, partió hace 3 años y un producto que tiene, por ejemplo, un ciclo de vida intenso que se ocupa diariamente. Y una vez que un usuario está usando el producto, si es que está retenido, lo puede usar, por ejemplo, en promedio unas 2 o 3 veces por semana. Y los usuarios que están como bastante retenidos lo usan a diario, etcétera. Y cuando uno parte, uno tiene, por ejemplo, como los primeros usuarios que usualmente están experimentando los primeros pasos de una aplicación o de un servicio o de un producto, en donde existe como una propuesta de valor relativamente mínima, con pocas features, pero que resuelven un problema o un dolor. Y uno tiene, por ejemplo, a los usuarios más entusiastas al principio, eh, y después cuando estos usuarios ocupan la aplicación, ocupan el producto o servicio, presentan algún comportamiento, o sea, algunas features que le pueden gustar más que otras, tienen un cierto nivel de engagement, cierta posibilidad de pagar, etcétera. Pero después, por ejemplo, el producto empieza a madurar y han pasado, por ejemplo, 2 o 3 años y algunos usuarios que estuvieron al comienzo se fueron, otros nuevos usuarios sorprendidos han llegado a posteriori. eh, Han cambiado muchas cosas. Y ahora, por ejemplo, esos usuarios como de los más prendidos, más activos o los más antiguos, pueden ser una porción relativamente mínima del espectro de usuarios de la aplicación, pueden ser menos de 10%, y el comportamiento del resto de los usuarios eh, difiere radicalmente de lo que fueron los primeros usuarios. Entonces, por ejemplo, muchas veces muchos equipos en un comienzo del ciclo de vida de una aplicación están bastante encima de los datos, etcétera, y obtienen algunos insights, algunos aprendizajes, como por ejemplo, eh, este tipo de fricción no les molesta a los usuarios, los usuarios están dispuestos a pagar por esto, esto y esto, las prioridades de los usuarios, porque hicieron un meetup hace 3 años con los usuarios son estas, y, y por así decirlo, se quedan con eso como si eso fuera algo que es siempre igual y que no tiene ninguna chance de cambiar en el tema. Y muchas veces pasa de que se toman decisiones y se hacen cosas
con aprendizajes que corresponden a un espectro de usuarios que, por así decirlo, ya no existe. O sea, hoy, hace 3 años aprendieron ciertas cosas y las cosas eran de cierta manera, pero hoy cuando uno tiene distintos usuarios, una cantidad mucho más grande de features, un montón de desafíos distintos, etcétera, eh, mucho de lo que uno aprendió, uno tiene que tener como la autoconciencia suficiente de decir las cosas pueden haber cambiado. En algunos casos, probablemente la mitad, la mayoría de las cosas que uno aprendió puede que sigan siendo válidas cualitativamente, pero las cosas que lo configuran categóricamente cambian. Por ejemplo, si las prioridades antes estaban de cuáles, por ejemplo, son las features que más importan, si antes eran 80%, 10%, 10%, las tres más grandes features, puede que 3 años después las prioridades sean las mismas, o sea, el orden se mantenga, pero ahora es mucho más matizado. O sea, por ejemplo, la feature que tenía 80% ahora tiene la prioridad 50% y las otras dos crecieron a 25% cada uno. Entonces, las cosas a grandes rasgos siguen siendo parecidas, pero, por ejemplo, uno no puede tomar una decisión tan categórica con respecto a como algunas features, etcétera, entre un 80-20-20 y un 50-25-25. Uno podría querer tomar un approach un poco más matizado para priorizar algunas de las cosas respecto a las primeras experiencias de usuario, etcétera. Entonces, esto es algo que uno tiene que continuamente estarse preguntando cuál es como la fecha de vencimiento de las cosas que uno va aprendiendo. Otro gran error es que no existe ningún análisis de cohorte ni de segmento de usuarios. Esto es como una versión mucho más específica del ejemplo que vimos anteriormente. O sea, el, idealmente, la forma en que uno va de una forma muy rigurosa, aprendiendo cosas que están relacionadas como a una cierta ventana o ciclo de vida del usuario, es cuando hace los análisis por cohorte y uno va midiendo cómo muchas métricas van evolucionando a lo largo del tiempo en función de esos cohortes. Por ejemplo, un caso eh, típico de problemático es decir, por ejemplo, hacerse la pregunta respecto a una métrica puntual, por ejemplo, ¿cuál es la retención en 30 días de nuestro producto? O sea, ¿qué porcentaje de los usuarios que entraron al comienzo em, de una cierta ventana de tiempo eh, están siendo retenidos en la aplicación después de 30 días? Y eso, por ejemplo, uno quisiera verlo, por ejemplo, cómo va evolucionando en el tiempo. O sea, cómo ese como ventana de 30 días, eh, para un usuario que entró, por ejemplo, hace 2 meses, o todos los usuarios que entraron hace 2 meses, cómo se retuvieron en esos primeros 30 días versus los que entraron hace 45 días o hace 30 días. La ventana de los 30 días en los que tienen que retener es distinta para cada uno de los usuarios y puede haber algunos efectos que son, por ejemplo, estacionales. Por ejemplo, si el ciclo de monetización del producto es más alto, por ejemplo, hacia fin de mes, cuando hay plata o al principio de mes, puede que haya como un engagement y un retention que sea distinto a los usuarios que partieron su viaje como usuario en esas fechas versus los que no. Entonces, el análisis de cohorte nos permite poner en perspectiva los usuarios que están viviendo como el mismo viaje eh, de como ciclo de vida a lo largo del tiempo versus el tomar, por ejemplo, a todos los usuarios que han sido como activos en los últimos 30 días. Por ejemplo, el- la retención de los usuarios que han sido activos en los últimos 30 días, que tuvieron, por ejemplo, alguna sesión, es distinta de la retención de los primeros 30 días de un usuario, que es de cuando se mete en la aplicación. Entonces, por ejemplo, un caso típico es confundir
retención, por así decirlo, de los usuarios que han sido activos en los últimos 30 días. A partir de hoy, ¿cuántos siguen activos en 30 días? Versus cuáles son la retención de los primeros 30 días. Y, y eso hay muchos equipos que lo ocupan como de una manera intercambiable, porque en muchos casos es útil saber, por ejemplo, cuál es esa retención de los usuarios que han sido activos o no en los últimos 30 días, para tener como una noción del producto global respecto a un mes para atrás y cómo eso va cambiando en el tiempo. Pero eso es muy distinto de cuál es la retención como desde el punto de vista de los usuarios. Entonces, por ejemplo, la métrica de retención de los últimos 30 días, a partir de ahora, de los que han estado activos, de todos los usuarios, eso te dice como una retención general de todos los usuarios, independiente de cuándo partieron, cuán activa está la comunidad entera de tus usuarios. Pero la retención de los primeros 30 días, que es lo que uno suele analizar, por ejemplo, con cohorte, es cómo la experiencia de usuario logra retener desde el punto de vista de usuario en los primeros 30 días. Entonces, por ejemplo, en muchos casos se ocupa como solamente el análisis eh, como de las métricas de cuál es el estado general de todo el producto, pero no hay una vista de cómo las cosas van evolucionando desde el punto de vista de los usuarios. Entonces, eso es una pérdida enorme, porque y también, bueno, de manera análoga con los distintos segmentos de usuarios, segmentados como por ejemplo por plataforma, por país, por distintas otras consideraciones que uno pueda medir, porque no nos permite tener como matices respecto a cómo va evolucionando lo que nosotros vamos haciendo a lo largo del tiempo, que uno lo tiene con corte, y cómo las cosas que vamos haciendo son distintas o se perciben de manera distinta para distintos tipos de usuarios. Por ejemplo, en los videojuegos online que tienen microtransacciones, es como casi criminal no hacer una segmentación de usuarios, porque usualmente existen como, se diseñan como algunas matrices en donde dicen vamos a clasificar a los usuarios como en su nivel de engagement versus el nivel de proclividad de pagar plata. Y por así decirlo, como el juego se presenta a sí mismo según esos tipos de usuarios, es absolutamente distinto. O sea, el juego sigue siendo el mismo, pero por ejemplo, los push notifications, eh, las ofertas que se le puede hacer para, por ejemplo, comprar o activar cosas, o qué cosas se le ofrecen tener como más engagement. Por ejemplo, hay muchos usuarios que no pagan mucho o no pagan nunca, pero tienen un alto nivel de engagement. Por ejemplo, juegan todos los días. Y ellos son usuarios que, por ejemplo, pueden estar activos en algún grupo o clan de juegos que son multiplayer. Y ellos son esenciales para poder darle engagement y vida a un juego multiplayer, donde, por ejemplo, otros usuarios que tienen poco engagement, pero que están dispuestos a pagar mucho, están proclives a participar en un evento. Entonces, por ejemplo, uno dice, vamos a hacer un evento al principio del mes donde uno puede rankear cosas, etcétera. Y el evento, por así decirlo, se posiciona a los dos tipos de jugadores, pero con un énfasis un poco distinto. Por ejemplo, el que está dispuesto a pagar puede comprar currency para poder repartir en su clan y poder regalar cosas, etcétera, y a los demás para participar, para poder como juntos, como clan, lograr un cierto objetivo. Entonces, hay muchas cosas que uno puede, como por así decirlo, el mismo elemento, en este caso el evento, se presenta de manera distinta a distintos tipos de usuarios cuando uno puede distinguir estos segmentos de usuarios. Otro crimen clásico, foco en ventas o conversión, y el resto no nos importa. O sea, eh, dado que convertir a pagar o una cierta venta es tan directamente relacionable con ganar dinero y una nominación, o sea, una valoración nominal de lo que se está haciendo, es como, ¿cuál es el valor de esto? Esta plata, porque esto vendió, esto convirtió. Eh, Eso suele muchas veces dejar de lado
todas las cosas que hacen converger a esa venta. Y eso, bueno, es eh, relativamente simplista. O sea, muchas veces las empresas se obsesionan con lograr como mayor conversión o mayor venta, siendo que pueden estar como en un límite de lo que es posible hacer. Y lo que les falta es como arreglar un montón de otros lados por donde están perdiendo gente. Entonces, cuando hay un foco en venta y conversión y el resto eh, no quieren hacer nada, eso es un problema y un desafío. Y hablando sobre focos que son simplistas o reduccionistas, otro clásico es reducir todo a promedios y no considerar, por ejemplo, mediana o histograma. O sea, muchas veces ciertos comportamientos relativamente complejos, la gente los quiere como colapsar a un puro número, así como ya, pero ¿dónde pongo el corte? Y dicen, ya, pero ocupemos el promedio. Lo ocupan como este número mágico que toma como toda una distribución, una cosa grande, y me da un número. Yo puedo calcular un mayor, menor y tomar una decisión. Y eso es muchas veces peligroso porque cuando tenemos distribuciones que, por ejemplo, no son uniformes o no son como una linda campana de Gauss, etcétera, eh, pasa que el promedio puede distar mucho de, por ejemplo, otro indicador que es la mediana, que es un poco más robusto como a valores extremos, y no considera, por ejemplo, algunas veces como, por lo menos visualmente, uno puede aproximar muchas cosas que son relativamente complejas con histogramas. O sea, muchas de las distribuciones de lo que nosotros podemos encontrar online siguen comportamientos más como distribuciones de Poisson, que tienen como, por ejemplo, como un gran pico al comienzo y después como que decline, o derechamente como una exponencial negativa, donde al principio como que está acumulado gran parte de ciertos valores y después como que decae rápidamente y tienes un montón de cosas que son un poquito más que cero. Entonces, los promedios, incluso a veces las medianas pueden ser engañosos. Entonces, es importante relacionarlo, por ejemplo, con los segmentos de usuarios. A veces uno simplemente entendiendo cuáles son los comportamientos de esta distribución, uno puede, por ejemplo, segmentar a los usuarios de manera de poder ocupar promedios o medianas en ciertos segmentos de usuarios y no como a todos los usuarios. Entonces, el poder hacer esos análisis también es fundamental. También hay malos o inexistentes metadatos para poder segmentar. Esto es el ejemplo que estábamos hablando hace unos minutos con respecto a los países, con respecto a los idiomas, con respecto a la plataforma, iOS, Android. Eso es clásico, o sea, no basta solamente el evento, o sea, por ejemplo, el evento usuario pagó, y es como, ahora este es un usuario convertido, ¿qué está pagando? Uno quiere saber un montón de cosas más que muchas veces dentro de las plataformas ya están disponibles, uno tiene que simplemente preguntarlo. Eh, y que a veces, bueno, vienen, por ejemplo, relacionados con cosas que son como relativamente demográficas, como por ejemplo el país, el, eh, el, el idioma, el sistema operativo, etcétera. Pero hay algunas cosas que tienen que ver más con el comportamiento del usuario adentro. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos distintos tipos de usuarios, eh, por ejemplo, segmentos de usuarios como que pagan mucho, poco o nada, uno esos insights de los tipos de usuarios los puede convertir en metadatos con los cuales uno puede después segmentar los distintos tipos de usuarios. Entonces, por ejemplo, una compra recurrente de de un cliente es distinta si es que yo lo tengo segmentado versus si lo tomo, por ejemplo, como en el agregado total o si lo considero como a todo igual. O sea, el hecho de poder, como las distintas cosas que sabemos a priori, como las cosas como demográficas y las cosas que podemos ir aprendiendo para incorporarla como metadato, como para poder segmentar, es absolutamente poderoso. Y dado que no existe como este trabajo como cíclico de como ir aprendiendo, incorporándolo y fremeando las cosas como aprendizaje, edición, experimento, hay muchas cosas potencialmente muy valiosas que se terminan perdiendo.
Eh, y bueno, como hablábamos de la inexistencia de ciertas definiciones, muchas de estas definiciones de lo que son las métricas, qué es lo que significa tal número, etcétera, son inconsistentes o insulares. Muchas veces, si uno ve un cierto dashboard y uno calcula así como, oye, esta cuestión dice, em, no sé, pues como típico, que lo he visto un montón de lados, como esto es el informe de tal cosa mensual. Y ese corte del mes, ¿qué ventana de tiempo considera? Por ejemplo, lo clásico sería como desde el 1 del mes hasta el último día del mes. Pero, por ejemplo, por razones a veces contables, o de cómo se opera con otras herramientas, etcétera, ¿qué significa el mes? Es algo que cambia, o sea, no, el mes es, por ejemplo, la ventana de 28 días desde el 1 a tal fecha, o son los primeros 25, 28 días hábiles de tal fecha, o es como desde el 1 hasta el último día hábil. Eh, Dependiendo de la naturaleza de lo que nosotros estamos trabajando, esas ventanas pueden ser distintas y muchas veces están implícitas en lo que son las definiciones de métrica. Y cuando uno va relacionando cosas, eh, pasa que, por ejemplo, una métrica que se considera mensual está calculada para, por ejemplo, filtrar los datos entre el 1 y el 30 o el último día del mes. Y otro que tiene que ver, por ejemplo, con estas cosas que son contables, que puede ser, por ejemplo, de un 1 al último día hábil. Eh, entonces, se juntan como ambas métricas de alguna manera, ambos eventos, ambos datos, y terminan produciendo cosas que son espurias, no tienen sentido, están inconsistentes, están derechamente mal y no dicen nada, porque son cosas que no pegaban ni juntaban, pero como nadie definió en ningún lado, ni se puso de acuerdo, ni revisó qué es lo que era esa definición de mes, entonces terminan después juntándose y produciendo caos. Y a veces esas definiciones son insulares, en el sentido de que, por ejemplo, un área toma la definición de qué es lo que significa esta métrica, etcétera, y dice como, esto solo me importa a mí, ¿por qué lo tiene que saber otra persona? Y muchas veces cuando uno está trabajando cosas muy puntuales de lo que es su metro cuadrado de trabajo, eso puede estar parcialmente bien, pero cuando uno empieza a juntar distintas cosas de distintas áreas para poder tener una perspectiva general, eso comienza a hacer más daño que bien. Entonces, eso también se convierte en un problema, un desafío. También existen muchas expectativas irreales o mágicas, así como eh, hay muchos lados en donde existe, por ejemplo, una gran colección de eventos y con buenos metadatos. Existe como algún nivel de procesamiento, existen algunos dashboards, pagan la licencia de algún software, tenemos Power BI o lo que sea, y sin tener ninguna definición, por ejemplo, de cuáles son las decisiones, los experimentos, el aprendizaje, se espera que solo por el hecho de tener gran cantidad de datos, entonces toda pregunta que pueda formular se puede responder con los datos. Porque tenemos muchos datos, tiene que poderse. Y es como bastante voluntarista, porque hay muchas veces casos en donde si te falta un evento puntual, una pieza de metadatos, o alguna definición que, por ejemplo, normalmente tienes los datos, pero tienes estas definiciones, por ejemplo, de mes que están inconsistentes y perdiste los datos originales y tenés solamente como los insights finales y al final tenés como un montón de métricas y de datos que no son nada. Entonces, cuando uno se va como al detalle, muchas veces simplemente no es posible responder ciertas preguntas porque la premisa, de hecho, debiese ser al revés. O sea, uno debiese partir con las expectativas, con las preguntas y decir, nosotros vamos a trabajar y diseñar y definir las cosas para poder responderlas. Eh, Hay algunas veces en donde, dada la eh, prolijidad con la que se definieron ciertos elementos, eh, preguntas que no fueron
diseñadas o pensadas a priori, sí son respondibles con las cosas que existen. Y a veces esa expectativa irreal o mágica se puede realizar, pero no es una garantía, no es algo que uno pueda decir categóricamente siempre se puede o no. Entonces, por ejemplo, para mucha gente que no trabaja con datos, que tiene la expectativa de que se tiene que poder siempre, eh, de repente te llegan con una pregunta y es como, oye, quiero saber tal cosa, y de pronto, ¿me podrías responder eso? Y uno dice, no sé, no, no te puedo garantizar que tal cosa se pueda porque, por ejemplo, no sé, po, tal cosa se sabe, etcétera, pero esta cosa puntual que quieres saber, no sé si tenemos los eventos, no sé si tenemos los metadatos, etcétera. Y después cuando uno se va a burguetear se da cuenta que se puede, no se puede, o se puede parcialmente porque algunos datos están bien, pero después hubo un problema con un servidor y se perdieron cosas y típico. Entonces, el hecho de que, eh, por así decirlo, yo creo un poco como por la masificación de que se pueden hacer como cosas tan espectaculares y tan potentes con datos, la expectativa es que a la existencia de muchos datos y de muchas herramientas y de tener, por ejemplo, un equipo que trabaja estas cosas, entonces nosotros deberíamos lograr lo mismo, que pueden hacer como todas estas grandes empresas que hacen cosas con datos. Y la realidad es que no, o sea, involucra no solamente tener como muchas cosas, sino que hay que trabajarlas bien, y eso involucra, por así decirlo, como un trabajo de educación, de concientización de lo que significa trabajar con datos y con métricas por parte de todos los compañeros eh, trabajadores de una empresa, de un equipo. Y finalmente, otro ejemplo clásico es que existe una cero o nula mirada interna de lo que son los costos y la operación. Por ejemplo, hasta ahora, muchas de las preguntas que nos estamos haciendo están siempre relacionadas con el valor. Están siempre relacionadas con, pasa tal cosa con los usuarios, podemos hacer esto, podemos hacer esto otro, respecto a la segmentación de los usuarios, podremos cobrar más caro, qué pasa con esto, etcétera. Pero esa es como para cuando nosotros estamos hablando de algunas cosas relacionadas con, por ejemplo, ¿podrán los usuarios usar algo? ¿Podrán, verán valor, etcétera? Eh, ¿Nos será valioso para nosotros? Por ejemplo, en lo que son los riesgos de Discovery, lo estamos cubriendo todo eso. Pero, por ejemplo, ante la pregunta, ¿podremos desarrollar tal cosa? Muchas veces la pregunta que muchos equipos se hacen, o sea, el resultado, la respuesta, la pregunta de ¿podemos hacer algo? Es un venado en la carretera ante luces altas. O sea, no es posible responder porque no existe ningún registro, ninguna aproximación, ninguna noción de cuánto toma, cuánto es el esfuerzo de hacer cosas. Y eso es complejo desde el punto de vista de que eh, toda la premisa de trabajar en producto es como centrarnos en el valor, pero a la hora de, si bien eso subordina, pensar en el valor subordina el otro criterio. Eso no significa que uno no considera otros aspectos y, y poder hablar del costo de las cosas y que no solamente sea, por ejemplo, el costo en términos de lo que significa el desarrollo de software, porque, por ejemplo, casi cualquier producto digital tiene como algunos aspectos en lo que es, por ejemplo, en su diseño de servicio, etcétera, distintas aristas que no son solamente desarrollo de software. A veces, por ejemplo, los equipos de desarrollo están lo suficientemente maduros y aceitados para que si uno les dice, mira, tengo como tal cosa, hagamos una estimación, el equipo te puede dar una buena estimación y todo bien. Pero ese no es el único costo, el único trabajo que está involucrado en lo que uno va a hacer. Uno cuando, por ejemplo, quiere sacar una gran nueva feature, un gran nuevo update, lanzar en un nuevo país, etcétera. Eh, Eso involucra, por ejemplo, también un montón de actividades que pueden estar involucrando a marketing, un equipo de operaciones, algún equipo de contenido, dependiendo de la naturaleza del producto que uno tiene. Y dependiendo de la naturaleza de lo que está haciendo, van a haber mayores o menores costos asociados con eso. Algunos pueden ser, por ejemplo, en lo que significa el costo de desarrollo, puede ser como relativamente mínimo.
pero involucrar un montón de trabajo que también puede tener incertidumbre o que tiene que tener un montón de interconexión con el equipo de desarrollo. Entonces, el no tener como al menos alguna noción de cómo funcionan las cosas internamente, cuánto cuestan, etcétera, es terrible porque no solamente basta con medir el desarrollo de software, hay que tener una noción del trabajo como completo y tampoco tiene que llegar al punto en donde uno tiene que estar, por así decirlo, como con un taxímetro haciendo las cosas, o sea, eh, estar, por así decirlo, como midiendo en minutos, en horas, todas las cosas que uno hace, eh, o anticipándolo, midiéndolo, como estimándolo, tampoco es necesariamente algo como muy operacional, pero bueno, hay que tener por lo menos la premisa de que esto es importante y tenemos que hacer la pregunta de cómo hacerlo. Hay muchas metodologías, hay muchas herramientas, hay muchos procesos que uno puede adoptar para poder hacer eso de una manera ligera y relativamente buena. Eh, en gran parte soportado por mucho de lo que son los aprendizajes de los movimientos ágiles, pero bueno, están fuera del scope de lo que vamos a hablar por ahora. Eh, Probablemente se vengan como series casi exclusivamente sobre eso en video, en charla en este canal, porque es todo un tema en sí mismo. Entonces, con todo esto, nosotros podemos decir, bueno, si ya teníamos una definición de definition of done, que emerge de como todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder como trabajar eh, en el contexto de lo que estamos poniendo en estas charlas sobre analytics, aquí nosotros vamos a tomar toda esta complejidad y transformarlo en un validation criteria para analytics. Y esto, bueno, es una propuesta, obviamente, no es la última verdad, pero un punto de partida que les ofrezco es que sea cual sea como el stack o framework de analytics, las definiciones, las métricas, las herramientas que ocupemos, etcétera, eh, tienen que por lo menos cumplir estos como tres criterios. Tiene que haber un lenguaje común, o sea, las cosas que nosotros definamos, hablemos, etcétera, tienen que ser conocidas, claras entre todas las áreas de la empresa. Eh, Tiene que estar soportado por herramientas apropiadas, o sea, no basta con, por ejemplo, tener ya sea como los eventos o el poder hacer cálculo de algunas métricas y que esas métricas estén disponibles. Estas herramientas tienen que ser apropiadas, pero también para toda la organización, o sea, no porque ciertos ingenieros expertos en datos, expertos en SQL puedan como hacerse cualquier pregunta y escribir la buena query en la base de datos, significa que tenemos la herramienta apropiada. O sea, las preguntas que son recurrentes para ciertos equipos, eh, hay que caracterizarlas como tales y hay que ponerlas en el contexto de, bueno, esto es lo que nosotros estamos entendiendo, estas son las definiciones, esto van a ser considerando el definition of done, estas van a ser las decisiones, las cosas que esperamos descubrir, las cosas que esperamos validar. Eh, Tienen que estar presentes en otras herramientas que sean accesibles para todas las personas, o sea, ya sea exportar ciertas piezas, ciertos conjuntos de datos en Excel para que hagan sus propios análisis, los dashboards que les permitan como obtener ciertos insights muy fácil, eh, los reportes que pueden llegar como frecuentemente a través de, por ejemplo, eh, un mail diario, por ejemplo, en muchos lados se implementan como pequeños reportes donde es como un gráfico, como con tres o cuatro cuestiones de cosas que toda la gente, toda la empresa, por ejemplo, Northern Metric, etcétera, quieres tener como el pulso diario. Y es como un mail que te llega todos los días como con un snapshot, tres, cuatro números, y es como está en el inconsciente colectivo de todos. Todo ese conjunto de cosas son las herramientas propias. Y tiene que ser actuable y rápido. O sea, son cosas que, por así decirlo, están como integradas en el flujo de trabajo de las personas y no tienen que significar, por así decirlo, como eh, una carga adicional a lo que significa su trabajo diario. O sea, por ejemplo, si tienes, en muchos lados existe como
el acceso de los datos a ciertos dashboards, por ejemplo, herramientas de analytics como Power BI, y ciertas áreas que trabajan a diario con datos y analytics pueden, por ejemplo, sin ser data engineer o computing, etcétera, y consumir sus datos y hacer como sus preguntas en los dashboards y hacerse todas sus preguntas y todo bien. Pero eso es una parte. O sea, hay gente que, por ejemplo, puede trabajar en otras áreas que son menos técnicas, que por ejemplo puede ser customer support, puede ser venta, marketing, administración, etcétera. Y sus preguntas son muy puntuales, los números que necesitan saber son XXX, y no necesariamente les vamos a tener que pedir que se metan a BI, a Power BI, a como hacer sus 4 clics. O sea, lo más sensato sería como, esta persona necesita saber el número y ese dashboard se lo calculamos, le hacemos los 4 clics, le hacemos un PDF y se lo mandamos a diario por mail. Entonces esa persona lo tiene accionable rápido, no tiene que irse a meter a Power BI, que por ejemplo, tal vez tiene que meterse una vez al día nomás, pero tiene que hacer como, eh, tiene que loguearse, tiene que hacer como 4 o 5 clics para llegar al dashboard, etcétera, etcétera. Lo más sensato, lo más rápido sería que le llegara a diario. Entonces, el poder tener que esas herramientas apropiadas con todas las definiciones, etcétera, sean cosas que le permitan a la gente actuar de manera rápida. Porque necesitamos estos 3 elementos para poder tener un analytics efectivo y que se haga cargo como un poco a grandes rasgos de todos estos desafíos que vimos. Porque si no, no tener como algunos de estos elementos ya lo hace ser, por ejemplo, ya sea inefectivo. O sea, si nosotros tenemos como claro todo lo que hay que hacer y tenemos las herramientas adecuadas, pero no podemos actuar rápidamente, entonces es como nos damos cuenta de cosas, pero no podemos tomar decisiones rápidas. Si podemos actuar rápido y tenemos las herramientas, pero no tenemos un lenguaje común, no tenemos las cosas bien definidas, vamos a tomar decisiones incoherentes. Y si no tenemos herramientas apropiadas, eh, pero tenemos, por ejemplo, algún margen de acción rápido o un lenguaje común, nuestro trabajo va a ser incompleto. O sea, eh, si las herramientas no son apropiadas, si tenemos, por ejemplo, algunas herramientas que solamente son usadas por un conjunto pequeño de personas, entonces los insights que van a poder como trabajarse rápido van a ser los que viven, por así decirlo, fuera de esa herramienta. O sea, un caso típico es como eh, equipos que no pueden acceder a las herramientas apropiadas, no ven los números y no toman decisiones con números. Y los que sí pueden acceder eh, toman alguna decisión o, por ejemplo, incluso no tienen como un margen de acción. Y es como que tienes como dos grupos: la gente que tiene que tomar decisiones mm, con números no lo está haciendo, y la gente que tiene los números para tomar las buenas decisiones no toma decisiones, y eso no conversan, y entonces tiene un margen absolutamente incompleto de lo que es el trabajo, y por lo tanto es bueno considerarlos todos. Entonces, con esto pasamos a cómo aplicar esto a tu propio producto. Y bueno, si tenemos un validation criteria y teníamos anteriormente un definition of done, esta es como la forma más sintética y relativamente general, complementaria a todo lo que puedes encontrar por ahí, que te puedo compartir para poder trabajar con Analytics. O sea, si sea lo que sea el estado en el que te encuentres hoy, eh, y con la distinta variedad de herramientas, definiciones, procesos, etcétera, eh, aplicando estos como dos grandes sedazos, puede empezar a orgánicamente tener una mejor visión de qué es lo que nosotros podemos hacer, así que en tu equipo, eh, qué es lo que nos falta, o en qué lados, por ejemplo, puede haber como riesgos de ya sea de inefectividad, incompletitud, incoherencia, o la falta de poder como enfocar, aprender, etcétera. Y bueno, dado que eso puede ser quizá un poco abrumador, un buen punto de partida está una súper buena referencia de la gente de Reforge, que definen un punto de partida que es el Event Tracking Template, que es un punto de partida de decir como ya, ¿sabéis que para lo que es el Shared Language,
el lenguaje común definido por todos y a partir del cual se definen tanto los eventos como la metadata que permita muchas de las cosas que están en ambos diagramas de Venn. Vamos a partir con eso y eso subordina, por así decirlo, todo lo que podemos medir. No está relacionado, por ejemplo, con dentro de la parte de herramientas, etcétera. Esto está más relacionado con lo que significa, por así decirlo, el definition of done. Eh, de poder como dar soporte a lo que son las decisiones, qué significa lo que vamos a descubrir, lo que vamos a validar, y también a lo que es el lenguaje común, porque la parte del acceder rápido y la parte de la herramienta va a depender mucho del contexto de lo que tengas disponible y ciertas consideraciones técnicas, pero al menos desde un punto de vista de producto, todos los otros desafíos pueden ser cubiertos de manera relativamente satisfactoria a partir de esta referencia que los invito a checar. Y con eso, bueno, lo que se viene, dado que esta era la penúltima charla, en la última charla vamos a ver todo este gran siglo que hemos estado, por así decirlo, navegando desde lo que es como la etapa de discovery, a lo que es el diseño y como la implicancia de lo que es desarrollo, que el punto de vista de producto es como principalmente priorizar y poder medir mucho de lo que se hace. Eh, Vamos a mirarlo de una forma más íntegra, en donde vamos a decir, bueno, esto no es una cosa, no es un proyecto que uno parte y termina, sino que esto es algo que está continuamente andando. Y cómo eso permea mucho de todo lo que hemos hablado hasta ahora. O sea, por así decirlo, uno podría decir como, bueno, si no tuviéramos esta charla que vamos a tener la próxima semana, todo lo que he hablado hasta este minuto, todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos compartido, podría considerarse como un gran proyecto. Pero la premisa de trabajar en Product Management es que esto es un ciclo de vida, es algo que uno va haciendo iterativamente y esa óptica de considerarlo iterativamente es un elemento muy potente con el cual también podemos enmarcar muchas de las decisiones y muchas de las cosas que hemos estado hablando hasta ahora para poder hacerlo todo mucho más ágil, mucho más accionable y mucho más concreto y manejando como la distinta sutileza de todo lo que va pasando. Así que todo eso y más en la próxima y última sesión. Y con eso terminamos. Así que te doy muchas gracias por estar acá, por ver esta presentación y nos vemos en la próxima y última sesión.